En esta tarde, que ya estamos iniciando emisión con todos ustedes y que nos da mucho gusto estar aquí saludándoles. Isra Valero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Manolo? Buenas tardes, bienvenidos esta tarde. Bueno, Armando Valerdi, que ya saludó también. Armando. Así es, muy buena tarde, bienvenidos amigos de Al Aire. Bueno, pues qué gusto tener aquí. Está acompañándonos aquí en el estudio de Al Aire Alberto Coto, que es uno de los mayores genios del cálculo mental mundial y que nos acompaña aquí para platicar porque hay actividades y hay cosas que va a hacer. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Qué gusto tenerte por aquí, sobre todo con este tema que siempre sufrimos, ¿no? Algún momento en la vida, pero que fíjate, cuando menos en mi experiencia, al principio me costaba trabajo el asunto de las matemáticas o el cálculo y esto, pero cuando lo encuentras, ya fluye, ya se desliza. ¿Cómo llegas tú a esto, a esta pasión o a este gusto por la matemática? Ya de pequeño. Tenía yo más o menos 5 o 6 años. Soy el menor de 4 hermanos y aprendí a calcular jugando a las cartas en familia. Ah, mira. Entonces yo me daba cuenta que si hacía cálculos mentales, muchas veces estimativos, podía en cada momento de la partida tomar la mejor decisión. Y eso implicaba que ganaba más veces. A partir de ahí, para mí los números eran juguetes, jugaba con ellos, y calcular se convirtió en sinónimo de ganar. A partir de eso. A partir de eso es verle, por una parte jugar con ello, disfrutarlo, y luego verle la practicidad que tiene, ¿no? El cálculo mental. Sí, que bueno, ahora que lo planteas ya como parte de un juego, pues es distinto. Es que muchas cosas sucede eso, ¿no? Cuando son por obligación o porque toca o porque hay que hacerlas, no nos fluyen tanto. Cuando le encontramos el gusto o cuando es por algo que nos atrae, cambia totalmente la historia. Absolutamente, sobre todo cuando se es niño. Yo es lo que les digo a los chiquitos, jugar con los números, verlos como juguetes. Tenemos ejemplos en la plataforma de empezar a calcular sin tener agilidad, pero con constancia, haciendo 10 minutos al día. La mejora que experimentan es muy grande. Entonces eso es súper importante porque se dan cuenta de que pueden estar jugando con los números, pero que también con un poco cada día pueden mejorar mucho. Y el mejorar mucho o el mejorar implica que le pierdas el miedo, que te lo vayas creyendo. Es un efecto psicológico también. Oye, a ver, les voy a decir, porque no creen que estamos platicando así nomás, porque sí, aquí con Alberto, no, bueno. Él, entre otras cosas, está considerado como uno de los calculistas más destacados de la historia, con el hecho objetivo de poseer 7 títulos oficiales como campeón del mundo. También ha ganado 2 medallas de oro en la Olimpiada del Deporte Mental y ha establecido récords Guinness en 14 ocasiones. ¿De qué son los récords? Cuéntame. Bueno, tengo récord de sumar, de multiplicar. No es que tenga 14 récord Guinness distintos. Lo que pasa es que yo hacía una estrategia también. Y es que cada récord, si lo podía batir, pues lo procuraba ajustar al récord anterior. De esta forma me permitía hacerlo más veces. Pero tenía de suma lo mantengo. Tenía récord en multiplicación, tenía récord también en prueba combinada, que interviene la prueba calendárica, etc. Ah, mira, son una buena cantidad. Sí. Y nosotros cómo sufríamos para el 6, Isra. Bueno, sí, para alcanzar, en materias como dices que a veces le tenemos miedo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se pierde precisamente? O dices que con el juego, pero habrá otras habilidades de acuerdo a los niños o los jóvenes, o incluso los adultos para adquirir ese talento. Sí, el miedo se pierde enfrentándolo. O sea, si piensas, yo soy malo para los números, soy malo para las matemáticas... O sea, si ya entramos con eso, ya perdimos. Ya perdimos. Te bloqueas y adiós. Entonces es perderle el miedo, verle el gusto, obviamente la fórmula es jugar con los números, y a partir de ahí luego ya entramos en materia abstracta, ¿no? que es las matemáticas. Pero no asociar la matemática nunca a un pizarrón lleno de fórmulas, un examen que superar, porque eso no va a gustar a nadie, obviamente. Sí, con cosas básicas y cosas simples que se tienen alrededor, ¿no? Del día a día. Yo siempre comento, por ejemplo, ¿quién es el principal protagonista de un partido de fútbol? Ya que veo ahí la Copa del Mundo. Messi, ¿no? El principal protagonista de un partido de fútbol se llama rombicosido de caedro. Ok. La pelota. El balón, claro. Sí, geometría. Sí, cuestión de esos detalles, ¿no? Que nos enseñaron algunas veces, dicen, ¿eso para qué me va a servir? Sí. ¿No? Y la verdad es que está en todo, Está en todo, ¿no? Sí. Desde el mismo esquema del juego, el rectángulo, el balón, las posiciones, los números, ¿no? Que dicen
que describen a un jugador por su talento en algunos casos, ¿no? Claro, y que muchas veces, o durante mucho tiempo, las posiciones las definía un número. Decían, este juega de 8, este es un 9 clavado, este es un 10. Y hoy, bueno, ya cambia, ¿no? Ya es carrilero, ya es no sé qué, pero al final los números siguen siendo importantes. Bueno, incluso la propia estadística, de cómo va tu equipo, ¿no? Tus posibilidades de calificar, todas esas cosas, pues ahí hay matemáticas. Y la otra está en la tecnología, que se usa para los zapatos, el balón, las características, todo eso tiene mucha influencia. Absolutamente, absolutamente todo. Absolutamente todo. Has mencionado las estadísticas. Hay una película, creo que es Moneyball, de béisbol, como a través de datos estadísticos puedes hacer con el menor presupuesto posible, conseguir hacer un equipo campeón. Con lo de la pelota, yo me acuerdo el balón, el Mundial de 2010 que ganamos España en Sudáfrica. Claro. Me acuerdo que Iker Casillas, el portero de la selección, se quejaba. Decía, esta pelota nueva no me gusta, parece que hace extraños por el aire. El Yabulani. El Yabulani. Exactamente. ¿Qué había sucedido? Que habían cambiado el icosaedro truncado con 20 hexágonos, 12 pentágonos por el rombicosido de caedro, el Yabulani. A ver, sí, Rey, tú te quedas así. Tú vas a hacer porque se lo lleva al aire. Oye, pero apréndetelo para que no digas bolita, por favor. Por favor, a ver, ya cuando lo diga. Exacto. Lo diga y entonces saque yo de onda a la gente. ¿Qué pidió? El jugador X agarra el rombicosido de caedro. El rombicosido de caedro. Y eso es lo que hay que estar ejercitando, ¿no? Porque si de repente llega uno a un lado y, híjole, me habrá dado bien mi cambio. No, o sea, sí, de repente cosas que a lo mejor son tan sencillas, pero que se nos dan por no estar ejercitando precisamente esto, ¿no? Es ejercicio, es gimnasia y más necesario hoy en día, porque se usa mucho la calculadora, la computadora, el celular, parece como que lo hace todo. Dependemos más de eso, ¿no? Dependemos más. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que no se ejercita el músculo llamado cerebro. Entonces, cada vez es más importante. Con ejercicio, siempre se mejora. Yo les digo muchas veces a los chiquitos, ¿cómo se corre más rápido? Yo corro maratones, me gusta mucho correr. ¿Cuál es la respuesta? Corriendo. Se ponen los tenis y se sale a entrenar. ¿Cómo se calcula más rápido? Entonces ya saben la respuesta. Calculando, claro. Sí. Sí. Sí, al final todo tiene eso, ¿no? En la música lo mismo, tocas una guitarra, ¿cómo te vuelves mejor guitarrista? Pues practicando, haciéndolo y jugando, y ¿no? O sea, todo tiene estas características. ¿Y cómo entraste al asunto de correr? Siempre he hecho deporte. Ya desde los 16 años corría en bicicleta, que ahora tenéis aquí un supercampeón, un absoluto crack en México. Sí. Y no llegaba a profesionales, porque para llegar a profesionales es muy, muy complicado. Y empecé a viajar mucho, además por mi trabajo. Me di cuenta que el correr en concreto era mucho más sencillo, ya que solo llevabas tus zapatillas, tus tenis. Zapatillas sé que es otra cosa. Llevaba mis tenis y podía correr. Entonces a partir de ahí me enganchó. Siempre me ha gustado mucho los deportes de resistencia. Son como una especie de filosofía de vida, ¿no? Y en el correr, bueno, también se aplica la parte del cálculo, ¿no? Ah, sí, claro. Sabes, si ya tienes un ritmo de pisada, en qué tiempo va a ser un kilómetro, y si te planteas un maratón, ¿en qué tiempo lo vas a hacer? Entonces ahí es donde entra el cálculo, ¿no? Exacto. Yo tengo 10.549 segundos como mejor marca, o sea, 2 horas 55 minutos 49 segundos, a una media de 4 minutos 10 segundos y 8 décimas por kilómetro. Cuando mejoraba mi marca sabía lo que tenía que hacer. Claro. Luego llegas al kilómetro 30 o 35 y ya es tu cabeza la que tira de ahí, ¿no? Ahora por edad ya hago otros ritmos distintos. Sí, que eso también hay que calcularlo con la edad, ¿no? También, porque Yo quiero aprovechar que está Alberto para que nos explique algo que dijo Isra hace mucho tiempo. Primero preguntamos que en cuánto corría 5 kilómetros, ¿no? Sí, yo lo corría en 30 minutos. Nos dijo 30 minutos. Ok, ¿y caminando cuánto tiempo te haces? 30 minutos. Entonces nunca entendimos nada. Hoy que tenemos aquí un genio, quiero tratar de entender eso que dijiste. Pues porque te puedes detener, ¿no? Y entonces en otros momentos apretar el paso. Pero todo dentro del cálculo. ¿Cómo te ayuda? Pero todo dentro del cálculo de los 30 minutos.
Tú sabías que eran 30 minutos. Sí, Exacto. Y daba igual si era caminando o corriendo. O corriendo, sí, sí. En los maratones populares hay mucha gente que te va caminando, trotando despacito. Ajá, Cada uno tiene su ritmo, que es lo bonito, ¿no? Y el que queda al último tiene un gran mérito también, porque lo más importante es ponerse el dorsal, atreverse y hacerlo. Sí, y mantener esa disciplina. ¿no? Sí. Oye, tienes desafío mental, desafío poblano de cálculo mental con Alberto Coto, que lo está haciendo aquí en Puebla. Y tienes actividad. Platícanos un poco cómo es este campeonato estatal 2026. Tenemos una plataforma en albertocoto.com, una plataforma de cálculo con simuladores de entrenamiento y luego de competición. Organizamos siempre torneos, competiciones de todo tipo, internacionales también. Tenemos la plataforma en muchísimos países. Y lo que hicimos fue, los colegios que están trabajando, personas individuales, la plataforma, se entrenaron, hicieron las competencias, las competiciones, y los finalistas estuvieron hoy en el Colegio Castelfield estuvimos haciendo la entrega la entrega de premios. Okay. Pero tienen un nivel, o sea, de verdad, el nivel que han alcanzado los chiquitos y chiquitas es espectacular, con entrenamiento. Ajá, claro, sí. Es la base de todo. Es la base de todo. Sí, sí. Y en de esos desafíos del cálculo poblano son sumas, restas, aquí vemos que son raíces cuadradas. Todo eso es lo que implica este desafío, ¿no? Sí, es cálculo mental puro. Lo que pasa es que desarrollan, por ejemplo, el récord que tenemos en tablas de multiplicar hasta el 12 en 60 segundos, está, creo que era 97 el récord, en 60 segundos. Con lo cual, son el 12 por 8, 96, te lo ven a toda velocidad, pero es que además teclean muy rápido también, con lo cual tienen destreza cinestésica también. Que también, luego acá está mi niño de dedito, o con la pluma todavía. Si es que si eres un personaje, empieza a escribir una nota y luego vuelve a borrar los mismos 14 que había. Los mismos caracteres. Yo no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Oye, bueno, dentro de de este ejercicio que haces, de este desafío poblano de cálculo mental, me llama mucho la atención, ¿no?, que hablas del desarrollo y de a partir de hacer el ejercicio constantemente, los chicos ya traen una habilidad totalmente distinta, porque entiendo que este ejercicio también sirve para toma de decisiones, ¿no?, para pensar, para ver panoramas diferentes, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo primero que valoran es la constancia. Me explico. Tenemos un ejemplo, un niño, 10 años. La primera vez que hizo las tablas de multiplicar que hablábamos, en 60 segundos atinó 5. Después de 5 meses estaba haciendo 89. Uy. ¿Ves la gráfica, la estadística, y hace 7 minutos al día? No hace más, pero todos los días. Entonces, ¿qué sucede? Aprenden el valor de la constancia. Y lo que acabas de comentar es que es muy importante. El cálculo mental es un ejercicio sanísimo para el cerebro, pero es que además dudo bastante que haya otra habilidad humana que dé más ventajas en el día a día que manejar los números. ¿Ves? Sí. Hay que hacer el ejercicio diario. A ver, durante mucho tiempo, bueno, a ver, yo estudié la primaria, que principios de los 80, pero uno de las cosas con lo que iniciabas el día era el cálculo mental. O sea, era buenos días maestra, te sentabas y empezaba, a ver, cálculo mental, y empezaba el ejercicio. Y de una u otra manera también te despertaba, ¿no? Porque de repente pues todavía llegabas así como que... y te empezaba a activar y hacer, y efectivamente ese tipo de ejercicio se hacía todos los días. Ahí sí no era de hoy sí, mañana no. Diario, por la mañana se hacía el cálculo mental. Y pues sí, me queda claro que al paso del tiempo hay muchas cosas que en el momento no las identificas, pero que después te das cuenta que sí, pues parte de la propia agilidad mental tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es como también un deporte, si desde pequeño lo desarrollas o lo empiezas a practicar, ya de adulto tienes esas bases, ¿no? Sí. Es muy equivalente al deporte. O sea, practicas, mejoras. ¿Hasta dónde vas a llegar en tu mejora? No sabemos. Cada uno su reto y a ver hasta dónde, ¿no? Pero que si practicas, mejoras. Es como deporte mental. Al final el cerebro funciona como un músculo. Es decir, el músculo funciona como un cerebro, pero bueno, el cerebro funciona como un músculo. Si lo entrenas, lo potencias. Eso, y si lo potencias, pues vas a tener mucha más rapidez, agilidad de pensamiento, etcétera. Mira, me mandan aquí que tú podrías responder qué día nacieron nombrando la fecha.
Sí, si me dices una prueba sí que puede quedar bien, en el sentido de que si me dices tu fecha de nacimiento, día, mes y año, te puedo decir el día de la semana que fue, sí. ¿Ah, sí? Sí. A ver, A ver. mi niño. 3 de marzo de 1973. Del 73, un sábado, 3 de marzo del 73. Sí tienes cara de sábado, la verdad. Nací, Ya pensándolo bien. Nací con flojera, porque fue fin de semana. Digo, al menos te acordaste de la fecha. Sí, eso. sí, sí. ¿Qué fecha me dijiste? 3 de marzo de 1973. Ok. Pero para eso también ya 1973. tuviste, o sea, Hay un algoritmo, un hay un algoritmo. método, hay una técnica, luego lo que pasa es calcularla rápido, obviamente es una prueba que tengo muy entrenada y te puede salir automáticamente, sí, sí. Ajá. Y es muy práctica, porque llevas el calendario organizado mentalmente. sí. Fíjate, lo hizo tan rápido que me tardé más yo buscándolo. Sí, sábado 3 de marzo del 73. Sí, sí, nací por eso con flojera. Eso El debe ser. sábado, Sí. aquí hasta el lunes. Es que no sé si el lunes sea más flojera, ¿no? O Sí. sea, estás iniciando la semana, sí es un libro en blanco y lo que me digas, pero nada, Oh, así. pues el sábado como pasó inadvertido. ¿Cómo arrancas, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo arrancas? Oye, qué historia tan padre la que tienes, las actividades que haces y luego la divulgación, porque eso es fundamental, ¿no? También el saber llegar, el saber explicar, sobre todo, bueno, con niños que estás trabajando, pero en general, Alberto. Sí, yo nunca me imaginé ser calculista, de hecho participé en un concurso que había en Televisión Española ya hace muchos años, Ok. al llegar el primer premio, Ajá. y a partir de entonces es cuando empecé a dar una conferencia, etcétera, etcétera, y me gustaba el contacto con los estudiantes, me gustaba y pensaba o tenía la sensación de que sí les podía motivar. Y desde hace pues 4 años con la plataforma lo que hacen es, digamos, entrenar o practicar o competir ellos, ¿no? Y las nuevas generaciones muestran entusiasmo por esta disciplina, a pesar que tienen pues instrumentos, el celular, pantallas. Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que hay que dirigirles un poquito. Papás, maestros, dirigirles un poquito para que lo practiquen. Si rompemos esa barrera inicial, se suelen enganchar. Se suelen enganchar porque ven que van mejorando. Yo siempre digo que entrenar más competir es mejorar. Y entonces tenemos muchos sistemas de competiciones, de premios después de las competiciones. Y los chiquitos se pican mucho. O sea, si hacen 17, voy el octavo a ver si consigo rebasar el puesto. Si conseguimos eso, está todo ganado, porque ese entrenamiento, ese pique, entre comillas, pues les va a acabar haciendo mejorar y haciendo mucho más. Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar en...? Es que viajas por todo el mundo, ¿no? Pero ahorita, ¿cuánto tiempo vas a estar en México, en Puebla? Sí, sí, viajo continuamente y aquí en Puebla voy a estar hasta el domingo. Ok. Que el domingo voy a participar en una carrera también de 10 kilómetros. Ah, ¿sí? ¿Dónde vas a correr? Una Sol de combinación. Puebla. Esa. Ah, ¿vas a la del Sol? Hay un 10K, sí. Un 10K, fíjate. Hay que participar. Eso sí, sí, sí. Vas a andar por acá. Pues ahí te El- veré. Sí, claro, ahí va a andar el Ahí Isra. va a estar. No voy a correr, no voy a este no corre, nomás organiza. Sí, ahí voy a estar en la salida. Pero bueno, de alguna manera ahí anda participando. Pero decíamos, viajas mucho, sí, tienes mucho recorrido por el mundo. Has viajado, has estado en China, en India, el recorrer todo, ¿no? A partir de esto que haces. Sí, totalmente. Bueno, el mes de enero a finales empecé en la India, estuve en Bangalore, Chennai, luego estuve en Tailandia, en Laos. Esta gira, por ejemplo, última empecé en Ecuador, el 10 de abril. Luego estuve en República Dominicana, Idaho, Utah, ahora aquí con vosotros en Puebla. Terminaré la semana que viene en Ciudad de México y el día 23 de mayo vuelo para España. Ya vas de regreso. De Asturias eres, ¿verdad? Asturiano del norte, sí. Ah, qué bonito. Es una maravilla Muchas gracias. el lugar. No le fue nada bien ahorita. Pues ahorita, cuando me a los Oviedo no le ha ido, No le ha ido bien, ¿no? No, estamos con 29 puntos ya descendidos. Bueno, es lo que hay. Probamos la primera división. Después de Llevamos mucho tiempo, además. 24 años llevamos Sí, sin sí, sí. ascender. ¿Tú ibas al estadio? ¿Seguías al equipo? Seguía al equipo, no soy tanto de ir al estadio. El último partido que fui a ver sí que me sentó bien porque ganó 1-0 al Valencia, no hace tanto. pero no soy tanto de ir al estadio, soy más de seguirlo y eso Ya. sí. Aquí jugó Carlos Muñoz. Aquí estuvo, de hecho fue el primer goleador que tuvo el Puebla, el campeón de goleo que tuvo Puebla fue En Carlos el Muñoz. 96. Vino en el 96 exactamente. Y de aquí les mandamos al Chepo de la Torre en los 90, ¿no? Que jugó allá José Manuel de la Torre. Daniel Bartolota, que también jugó aquí en Puebla, pero él fue como ochentero, ¿no? Que anduvo por allá. Pero sí, la verdad es que tiene un sabor muy especial, ¿no? Desde el propio equipo,
porque pues tienen este museo, ¿no? Que uno recorre de los balones, los uniformes, las playeras, todo cómo se ha ido construyendo, porque tiene una gran historia y una gran tradición. Y bueno, pues todos estos recuerdos que vinieron, ¿no? Después del ascenso, que siempre son cosas... Ahí jugabas tú con los números y los cálculos y veías cómo venías. Sí, siempre me ha gustado. Es uno de los factores. El jugar con los números, con las clasificaciones es muy divertido, sobre todo a final de temporada. A ver qué probabilidad tiene este equipo de salvarse, de jugar el playoff, de descender, etcétera, ¿no? Es entretenido. Si le entras a ello... Ajá. Y lo que comentas, sí, recuerdo perfectamente esa época, yo soy del 70, entonces recuerdo muy bien la época de Carlos, que fue Pichichi además, claro, ahí en España. Sí. La época dorada del Oviedo. Sí. Los 90. Sin duda una de las grandes figuras. Allá, acá, seleccionado español también en algún momento, jugó con el Barcelona. Sí. Además un tipazo, qué hombre tan divertido. Sí, y se le quiere bien a Sí. Carlos en Puebla, porque no solamente fue con la Franja, fue también con el equipo de Lobos, que es el equipo de la universidad. Ajá. Entonces tiene esas referencias y es una persona y un jugador excelente, ¿no? Sí. Carlos Muñoz. Además recuerdo en Asensi y a Pirri, que vinieron aquí a Claro, jugar a Puebla también. claro, ¿no? sí, Finales de también. los 80s. Sí, también anduvieron por acá. Y bueno, lo más reciente fue cuando la votación del Salón de la Fama se hizo en Oviedo. Hace que un par de años, ¿no? Sí. Más o menos. Que se hizo, ya tuvimos la oportunidad de saludar también a Carlos nuevamente, de grandes recuerdos para nosotros. Es que sí tienen encanto los asturianos, la verdad es que sí, Sí. caen bien, son buenos tipos. Tienen sidra. Además, Tienen buena sidra, ¿no? Digo, no es la misma que venden en Cholula o en Jotzinco, tiene otras características, pero es tierra de sidra, ¿no? Sí, además lo ha nombrado patrimonio de la humanidad Sí. y todo. Sí, no, es toda una experiencia. Bueno, tienen un gran Fórmula 1. Fue Fernando Alonso. Ahí está. Sí, además la sidra se lanza... Sí. Sí. Como Sí, sí. nosotros ¿cómo se llama? El que dan en El Veracruz. El Veracruz, el lechero, El el lechero. café. Ajá. Sí. ¿Cómo? Es una Exactamente. técnica, bueno, no me acuerdo la técnica, pero tiene un nombre especial, el servirlo Escanciar. Exacto, escanciar. Como el campeonato del mundo de escanciadores y todo. Ah, sí, ok. también. Oye, y hablando de eso, de las matemáticas, o de estas competencias de cálculo, ¿cómo son? ¿Quién es el rival a vencer? ¿Cuál es como en el fútbol, que tal país siempre es protagonista? ¿Cómo sucede? Cuando yo participaba en los torneos, Ajá. pues los torneos los organizaba una fundación alemana, con lo cual casi siempre era en Alemania en los campeonatos. Ajá. Tienes 4 modalidades diferentes de pruebas y luego la suma de todas ellas para darte un cómputo global. Había combinaciones de sumas, de multiplicaciones, era puro cálculo mental. Los rivales, mis mayores rivales siempre, el país que más aportaba a calculistas era la India siempre. Ah, mira. Y les gusta mucho el tema numérico. Ajá. Y dentro del contexto psicológico, perfil psicológico de calculistas, yo creo que un 60% con síndrome de Asperger. Ah, mira. Ujú. Oye, ¿y es cierto que los números son fríos? Siempre se dice eso, vámonos a la frialdad de los números. Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, no. Son muy cálidos y además cada número tiene una personalidad, con lo cual les puedes dotar también de esa parte semi-humana, vamos a decirlo así, ¿no? Pero son más cálidos de lo que puedan parecer. Son fríos en el sentido de que siempre dicen la verdad, o sea, son exactos y precisos. Son ¿Tienes honestos. algún número preferido? Así como alguien que utiliza un 10 para la camiseta, ¿tú utilizas un número con frecuencia? Sí. A ver, por ejemplo, 153. Ok. Me preguntáis por qué. 1 al cubo más 5 al cubo más 3 al cubo es igual a 153. Ah, 73. Ajá. 73 es el 21º número primo, ok. que al revés es 37, que es el 12º número primo, que es el revés de 21º. O sea, si juegas con los números, siempre les vas a ver cualidades y personalidad también, claro. Ajá. Ok. Es cierto. Sí. Fíjate que este asunto de los números y las personalidades es curioso. Por eso te digo que... yo Tú, les por digo, ejemplo, tienes cara como de 8. No. No, esa es otra cosa, pero por ejemplo, yo... Como nací de el 6 de 3 de marzo del 73. O sea, del 3, ¿no? Sí. Y no, por ejemplo, no mucha gente le gusta el 13 por cuestiones cabalísticas, ¿no? Pero tiene alguna magia también ese número, ¿no? ¿Has hecho algo alrededor del 13 para desmitificar su mala suerte? No, a mí me parece un número muy interesante, número primo también. O sea, la gente que padezca triscaidecafobia, pues es más un tema cultural que otra cosa, ¿no? No hay una... A ver, histórico, obviamente, en la mesa 12, los 12, tal, Jesús.
Bueno, bíblicamente podemos establecer eso. Bueno, igual que el 8, los chinos, depende de la cultura, pues es el número maravilloso. Y además el 8 del 8 del 8 a las 8 p.m. se inauguran los Juegos Olímpicos. Sí. Sí. Y bueno, asóciate el 666. ¿No? Sí. El número del diablo. O cuando coinciden los 11-11 también, ¿no? Que luego ya tiene otra connotación, ¿no? Claro, que incluso en redes espíritu, un deseo y estas cosas, ¿no? Pero es cierto cómo los números van adquiriendo una personalidad. Absoluta. Mencionas el 666, por ejemplo, hay una anécdota. Blaise Pascal inventó la ruleta. En aquella época la ruleta tenía digamos que una esencia demoníaca, porque estaba terminantemente prohibido aquello. Y la razón de que inventara la ruleta con 36 casilleros es porque conduce al 666. La respuesta es que si sumas los números del 1 al 36, el resultado es 666. Ok, Sí. mira. O sea, todo tiene un porqué de alguna manera. Sí. Bueno, pues qué cosa. Estamos viendo imágenes, ¿no? Del récord Guinness batido, multiplicaciones en 60 segundos, que nos ponen ahorita en pantalla. Y bueno, pues sí, con esta pues habilidad, pero también trabajo, que eso es muy importante y qué bueno que lo señalas. De repente la gente cree que naces con un talento y ya, eso te hace buenísimo. No, el trabajo es fundamental, acompañado del talento siempre es crecimiento, ¿no? Absolutamente. O sea, puedes nacer con una predisposición para algo. Sí. Si la predisposición con la que naces no la trabajas, no la vas a desarrollar nunca. Entonces yo, por mucho que pueda nacer con una predisposición para los números, si no hubiese jugado en familia con mi papá a las cartas y hubiese hecho cálculos mentales, no hubiese desarrollado la habilidad. Mira, dice aquí, hola, tengo 70 tiernos añitos. ¿Practicar el cálculo a mi edad funciona? Por supuesto que funciona. Hacer crucigramas, leer, hacer cálculo mental, sin lugar a la menor duda. Y además el cálculo mental es un ejercicio muy sencillo de practicar, no es nada complejo. Puedes jugar hasta con las placas de los autos en un momento dado, ¿no? Oye, a ver, dice otro aquí. Hola, ¿qué día nací? A ver, 22 de diciembre del 73. 22 del 12 del 73. Sábado. Todavía ni acabo de leerlo, ya me dijo sábado. Qué cosa contigo, de veras. Excelente tarde, ya listos para este programa. Pregunta para Alberto, ¿qué opinión le merece la ecuación de segundo grado en la vida diaria? Bueno, todo lo que tenga que ver con las matemáticas, es que puede haber una confusión en el sentido de pensar que las matemáticas no sirven para cuestiones prácticas. Pero tanto ecuaciones de segundo grado como ecuaciones cuadráticas de todo tipo, cálculo diferencial, cálculo integral, todo va a tener de alguna manera una utilidad y una aplicación. Siempre. Y es que además en la propia naturaleza se ve continuamente. Tú, por ejemplo, analizas las abejas lo que hacen para introducir más cantidad de miel y ellas hacen hexágonos, que es precisamente donde más miel les va a caber. O sea, que es que la propia naturaleza tiene un comportamiento matemático. O sea, todo es matemáticas y todo tiene una utilidad de una forma u otra. Oye, pregunta que qué opinas de los números de Grabovoi. Nos preguntan aquí que para qué sirven, que son códigos de alguna manera populares y esto. Grabovoi. Ajá. Ostras, pues o lo conozco con otro nombre o no me suena mucho. Puede ser, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias también por estar en comunicación con nosotros en esta emisión del aire. Oye, qué rápido se nos ha ido esta plática contigo. Qué gusto conocerte, tenerte aquí, que estés aquí, que vayas a correr el próximo domingo y que sigas con este tema de la divulgación, de acercar, de quitarle esta parte del temor, ¿no? a las matemáticas, al cálculo como tal y la utilidad del mismo. Qué bueno que estás haciendo todo eso, Alberto. No, muchísimas gracias a vosotros y si me lo permitís, felicitar también desde aquí a todas las campeonas y campeones que participaron en el campeonato, por supuesto a toda la familia, a todos los profesores y a los colegios participantes. No, pues qué gusto de verdad tenerte aquí y qué privilegio además, ¿no? Con todo lo que haces, lo que has hecho y lo que transmites, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. vamos a